Dios les bendiga, querido hermano. Gracias, hermano en alabanza. Sean todos muy bienvenidos. Feliz año 2025. Cada uno o cada familia, al menos, creo que ha estado recibiendo un hermoso souvenir, en donde allí, como testimonio de lo que la palabra está manifestando, estamos siendo desafiados a vivir un año en bendición, fortalecidos en Dios, renovados en la fe y afirmados en ese plan y propósito en el cual Dios tiene vida y vida en abundancia, a fin de que cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas, unidas en fe delante de la presencia del Señor y en las manos de aquel que es suficiente y todopoderoso Dios, podamos ser también motivo de alegría para muchos, para aquellos que vendrán exactamente en el tiempo que el Espíritu Santo así lo quiera manifestar. Vendrán al conocimiento de la verdad y serán motivados para dar a Dios gratitud por sus muchas misericordias. Por eso Pablo decía: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Aleluya. Ahí tiene un hermoso souvenir donde hay distintos diagramas en forma de mensaje, escrito, radial, usando un megáfono, levantando nuestras voces, teniendo una relación personal con alguien que Dios coloque allí en el proceso de la vida, a fin de dar testimonio de esta verdad preciosa y gloriosa, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Sean todos muy bienvenidos a este primer culto general del año 2025. Ya hemos tenido una reunión, la primera reunión de oración y de celebración, de gratitud a Dios el día miércoles, como también lo tuvimos en la experiencia de aquellos que pudieron estar el domingo anterior, una reunión de testimonios, cerrando el año que finalizaba, con esto que está allí delante de ustedes, mostrando el árbol de la gratitud. Era al principio simplemente un tronco, como lo era Israel, cuyas raíces seguían allí conectadas a la tierra de las promesas, pero Israel en sí mismo parecía un tronco seco. Pero a partir de la presencia de la obra preciosa del Mesías, ese tronco empezó a reverdecer. Y de la misma descendencia de David vino un vástago, un retoño, que trajo esperanza y vida en abundancia. Ese es Jesucristo, que se ha manifestado a fin de que cada día en nuestras vidas tengamos innumerables motivos para dar gracias a Dios. La gratitud, dijo alguna vez alguien, y nunca más me lo olvidé, Moira lo tiene allí en su estado de WhatsApp. Creo que no lo cambiaste todavía, Moira. Alguna vez escuché en una radio cristiana muy conocida, CBC La Voz, amén. Lindos programas edificantes, tiempo de enseñanza, de testimonio. Y una vez ellos dijeron:
Varias frases he escuchado que me han impactado. Una de las frases era: Jesucristo es la esquina de la historia en la cual Dios tiene una cita con el hombre. Cuando queremos relacionarnos con alguien, tratamos de ubicar un lugar que todos identificamos. Generalmente el lugar más fácil de identificar es una esquina. Jesucristo es la esquina de la historia en la cual Dios tiene una cita con el hombre. Pero también allí ellos decían esta expresión: la gratitud es la memoria del corazón. Cuando aprendemos a ser agradecidos, nunca más olvidamos, porque constantemente lo podemos expresar. Y aquello que marcó nuestra vida de una manera tan fuerte como lo hizo aquella presencia de Dios que se encontró con Jacob y le cambió el nombre y le dejó una marca. Cuando tenemos ese encuentro con Dios y aprendemos a ser agradecidos, nunca más olvidaremos ese evento. Y en los momentos de la vida en los que parece que empezamos a flaquear, allí encontraremos motivo para sostenernos, para aferrarnos, para levantarnos y para seguir adelante, creyendo y por lo tanto dando testimonio. La gratitud es la memoria del corazón. Practiquémosla, seamos agradecidos en todo tiempo, en toda circunstancia. Pues allí veremos que esa gratitud llega a ser la expresión genuina de la fe viva. Esa fe que agrada a Dios y definitivamente honra al Señor. El título de este mensaje es Una fe viva. Creí, por tanto hablé. Y esta expresión que utiliza allí Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, no es la autoría de Pablo, pero sí es la expresión genuina de algo que él lo había experimentado personalmente. Pues esa expresión, creí por tanto hablé, Pablo lo toma mostrando que la fe genuina siempre tiene por fundamento la palabra de Dios. Por eso Pablo, al hablar de esa fe, él señala conforme a lo que está escrito. Creí, por tanto hablé. Acompáñenme por favor a la lectura que está en la palabra, allí en el libro de 2 Corintios capítulo 4. Y antes les pregunto algo. ¿Han encontrado algo diferente en la iglesia? Se darán cuenta que está muy linda, pintada. El año pasado habíamos pensado hacer el festejo del aniversario, no se pudo. Distintas circunstancias fueron impidiendo. Gracias a Dios por todo el trabajo que se ha hecho, por las hermanas que han hermoseado las ventanas. Pero hay otro detalle, ¿no? Habrán notado que hay cosas que son diferentes de las que ustedes se acostumbran a ver. Por ejemplo, ¿qué? Ahí está. Nos estamos preparando porque este año seguramente va a haber muchos eventos en los cuales alguna joven señorita tendrá la posibilidad de celebrar sus 15 años. Pero hay una en especial que está llegando a ese evento.
¿Se imaginan quién es? La iglesia de la Biblia. Aleluya. Estamos llegando a los 15 años. Lo celebramos un día de junio, cuando definitivamente un grupo de hermanos unidos en una casa particular sentimos que el Espíritu Santo nos estaba guiando a un compromiso aún más fuerte. Veníamos de una experiencia difícil y estuvimos por 3 meses orando y rogando a Dios, buscando su presencia, fortaleciéndonos unos a otros, hasta que un día del mes de junio del año 2010 el Señor nos desafió y nos dio valor en esa fe que viene de Él, para que tuviéramos la firme decisión y determinación de poner las manos en el arado. Hasta aquí el Señor nos ha traído. Ustedes están sentados en un lugar en donde antes esto era un partido, lleno de pozos, lleno de basura, un lugar para muchos ignorados, pero que Dios había preparado. Y hoy damos gracias a Dios, porque podemos ver todo lo que Dios ha hecho. Lo que ustedes ven no es resultado de la mano del hombre, es consecuencia del plan y propósito de Dios. Nosotros simplemente fuimos instrumentos en sus manos, nada más que eso. Y a Dios le damos la gloria. Así que preparémonos y comprometámonos delante del Señor para en fe transitar este año 2025 dando testimonio de la gloria del Señor, publicando alabanzas a aquel que es digno de recibir, hablando acerca de sus maravillas, anunciando ese evangelio de gloria y acercándonos a aquel evento en el cual hemos de celebrar, Dios mediante, con su bendición, podamos participar de un tiempo gozoso, de alegría, dando al Señor toda la gloria y la honra. Amén. Una fe viva. Creí, por tanto hablé. Acompáñenme por favor a 2 Corintios capítulo 4 y leemos allí los primeros 6 versículos y luego saltamos al versículo 13. Ahí leemos versículos 13, 14 y 15 para cerrar la lectura de este pasaje. Y dice así la palabra del Señor: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, de eso Pablo había hablado en el capítulo 3, teniendo este ministerio, el ministerio de gloria del Espíritu, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no desmayamos. Esta frase es importante, porque en el mismo capítulo Pablo la va a volver a utilizar. En el versículo 16 dice: por tanto no desmayamos. Querido hermano, no desmayes. Los tiempos que vivimos son difíciles. Vamos a enfrentar circunstancias que muchas veces estarán allí desafiando nuestra fe. Pero recuerda, aquel que prometió es fiel. Por lo tanto, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y no desmayes, no desmayes. Leímos el versículo 2. Antes bien. No preste atención a las circunstancias. Presta atención a lo que de parte de Dios está a favor de cada uno. Antes bien, renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.
Pero, versículo 3. Y acá Pablo va a empezar a manifestar circunstancias a las cuales tenemos que reconocer, tenemos que aprender a discernir. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. No es que el evangelio ha perdido poder, es que el corazón del hombre ha tenido una gran parte en ello, pero al mismo tiempo hay un feroz enemigo, y lo dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, esta expresión no aparece en otra parte de la Biblia. Pablo la utiliza, el Dios de este siglo, en minúscula, el Dios de este siglo. Cegó el entendimiento de quién, de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Hay un velo puesto, la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo vino a revelar a Dios, y a través del evangelio fue manifestada la gloria del Hijo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Pablo está haciendo memoria de aquel acto que hacía la creación, fue manifestado. De las tinieblas resplandeció la luz. Ese Dios es el que resplandeció en nuestros corazones. Cuando estábamos en ignorancia, sin rumbo en la vida, no teníamos una meta que fuera bien clara y decisiva en los actos de nuestra vida. Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios quiso revelarnos su amor y mostrarnos la perfección de ese amor, en el cual Él está constantemente ocupado a fin de llevarnos a una experiencia de gloria, la cual un día será una gloriosa realidad y hoy es una esperanza viva. Aleluya. Encontrarnos con Jesucristo será el tiempo de ver la perfección de Dios cara a cara en la faz de Jesucristo. Vayamos ahora al versículo 3. Pero, el mientras tanto, hasta que lleguemos a ese momento, teniendo el mismo espíritu de ¿qué? De fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también, y ahora Pablo incluye a la iglesia, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Él y nos presentará juntamente con vosotros, aquellos a quienes Pablo le estaba ministrando la palabra del Evangelio. Porque todas estas cosas padecemos. Muchas veces el camino del Evangelio nos introduce en lugares de desierto, lugares que son estériles, lugares que en verdad afligen el alma. Pero sin embargo, en medio de esos eventos, encontramos valor, porque es el amor de Dios el que nos impulsa. Y esto nos lleva a ¿qué? La gracia de Dios
obra en nuestros corazones, para dar testimonio. Por eso Pablo dice, para que abundando la gracia, por medio de muchos que creen, la acción de gracias en lo que reciben la palabra, unido a lo que han creído antes, esa acción de gracia, esa gratitud, sobreabunde para gloria de Dios. Amén. Claro que sí. Esa es realidad y lo tenemos que comprobar personalmente. Porque Dios así lo ha establecido. El Salmo 116, el domingo pasado, cuando dábamos testimonio, yo les hacía mención a este salmo. Es uno de los 50 salmos que en el libro de los salmos no tiene título. Los salmos que no tienen título se los identifica como salmos anónimos. Y el Salmo 16, uno de esos salmos anónimos, hay 50, habla de la experiencia de uno que estuvo al borde de la muerte. Es interesante, lean en sus casas el testimonio del Salmo 116. Es uno que estuvo al borde de la muerte. Y habiendo sido librado de la muerte, él no pudo callar. Él dio su testimonio y lo hizo invocando el nombre del Señor con gratitud, dándole alabanzas por la bondad que había sido mostrada con él. El testimonio del salmista allí, en el Salmo 116, versículo 10, es este. Creí, por tanto, hablé. Su experiencia marcó la vida y su testimonio estaba directamente conectado con esa experiencia, pero sobre todas las cosas, su testimonio era definitivamente un asunto de fe. Por eso dice, creí, por tanto hablé, y esa fe que da testimonio es la fe viva que agrada y honra a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, lo declara. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquel que cree tiene a su favor algo que el mismo versículo señala, la promesa de Dios. A fin de que todo aquel que crea en Él también sepa con toda seguridad, con toda certeza, que Él es galardonador de los que le buscan, es decir, de aquellos que creen a su palabra. Esa es la verdadera fe, la que cree en Dios y cree a su palabra. De tal manera que yo empiezo a creer entonces, conforme a ese don maravilloso que me enseña a conocer y entender quién es mi Dios, mi Padre, tu Dios y tu Padre. Aleluya. Esa misma expresión que utilizó el salmista es la que vuelve a utilizar el apóstol Pablo cuando escribe ya en el nuevo pacto. Los salmos eran del antiguo pacto. La segunda carta a los Corintios, y es por eso que allí leímos hace un momento, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13, lo que Pablo declara y dice conforme a lo que está escrito, habla del Salmo, creí, por lo cual hablé, reafirmando la palabra de fe. Esa declaración constituye una confesión de la fe que definitivamente está viva. ¿Creen eso? Una fe puede estar viva, pero también puede estar muerta. Por favor, acompáñenme a la lectura
Escritura en el libro de Santiago, capítulo 2. Capítulo 2 de Santiago, versículo 19. Santiago era muy franco, era muy directo. No andaba con vueltas, iba directamente al asunto. Y él le dice a aquellos a quienes les escribe: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees, está diciendo Santiago, que Dios es uno y único? El Dios vivo y verdadero es uno y único, no hay otro. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Bien haces, lo felicitan, porque eso es verdad. Hay un único Dios, el Dios vivo y verdadero, no hay otro. Bien haces, permanece en esa fe. Ahora Santiago le dice: ¿sabes que también los demonios creen y tiemblan? ¿Cuál es la diferencia entre los demonios y el hijo de fe? Los demonios apenas alcanzan a creer que Dios es y reconocen su poder y saben que Él, aunque ellos tienen autoridad, Dios siempre está por encima de ellos. Él es todopoderoso. Por lo tanto, dice Santiago, ellos creen y tiemblan porque conocen y entienden quién es Dios, pero no se sujetan. Versículo 20: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe viva, definitivamente, querido hermano, es aquella, lo vuelvo a reiterar, lo dije antes, es aquella que honra a Dios a través de la obediencia. Eso significa una vida en sujeción a Dios y su palabra. Hubo un rey en la antigüedad que cuando le avisaron que en los trabajos de reparación del templo habían encontrado la palabra de la ley, se la trajeron y le leyeron en presencia de él. Y dice las Escrituras que este rey, a pesar del rango de autoridad política que tenía sobre Israel, era al escuchar la palabra de Dios, pudo experimentar algo a través del Espíritu, porque su corazón estaba abierto. Y dice las Escrituras que él empezó a temblar ante la palabra de Dios. Inmediatamente dispuso las medidas necesarias para que todo aquello que Dios en su palabra estaba manifestando fuera llevado a cumplimiento en el santuario. La fe viva es aquella que honra a Dios cuando en nuestras propias vidas mostramos sujeción a Dios y a su palabra. Y ahora pongo delante de la iglesia esta propuesta, que desde el inicio y hasta el final del nuevo año 2025, cada día, cada momento, en todo tiempo y circunstancia, esa fe viva que honra a Dios sea una lámpara encendida que permanezca iluminando nuestros corazones con un propósito firme de parte de Dios.
testimonio de tu vida y la mía pueda bendecir a muchos. Somos bendecidos para bendecir. Y yo a esta propuesta, yo personalmente, cada uno de ustedes decida. Yo digo amén y amén. Que esa fe en acción sea ocasión para que la gracia de Dios esté obrando salvación y vengan sobreabundantes acciones de gratitud dirigidas a Dios a través de aquellos que experimenten la fe viva, ese encuentro con el Dios vivo y verdadero. La fe viva tiene su esencia en Jesucristo mismo. Él es la principal piedra del ángulo. Él es el fundamento de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. El escritor de Hebreos en el capítulo 11 es muy claro. Y dice, haciendo memoria de todos aquellos héroes de la fe mencionados en el capítulo 11, dice, por tanto, teniendo tan grande número de testigos, los héroes de la fe del capítulo 11, dice, despojémonos de todo peso. Y Pablo va a hablar de eso ahora. ¿Queremos vivir la fe viva? Hay algo que tenemos que hacer. Dios lo hace todo. Hay una parte que nos toca. Y eso se realiza cuando creemos y dejamos que el Espíritu Santo obre. Y entonces el escritor de Hebreos dice, despojémonos de todo peso, del agobio, de la ansiedad, de los temores, de los prejuicios y del pecado. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El escritor da la imagen de una trinchera cavada alrededor de tu vida. ¿Para qué? Para hacernos tropezar. Y el escritor nos advierte, tenemos que estar libres de todo eso, pues el llamado de Dios es a correr la carrera de la fe con paciencia. Y eso se hace mirando fe al autor y consumador de la fe, Jesucristo. Hebreos 12, 1 y 2. La fe viva tiene su esencia en Jesucristo mismo. Cuando Pablo escribe la segunda carta a los Corintios del capítulo 4, el versículo 1, él empieza con esta expresión, lo hemos estado mirando hace un momento, y dice, por lo cual, esa expresión es muy importante. Pablo está invocando la razón que está señalada en el contexto de este pasaje, es decir, el capítulo anterior, el capítulo 3, en donde esa razón es destacada. ¿Y cuál es la razón? A fin de que nosotros podamos estar firmes en el Señor, el reconocer que la fortaleza de la fe es el querigma de Dios. ¿Qué palabra está diciendo? Yo no entiendo nada y yo tampoco entiendo. Simplemente sé que es una palabra en griego, querigma, y significa anuncio, proclamación. La fortaleza de tu fe y mi fe es el querigma de Dios. Porque en la misma medida en que yo puedo hablar de lo que estoy viviendo, esa fe es renovada y fortalecida en mí. Por eso Pablo decía que el Evangelio es poder de Dios, que se manifiesta para salvación de todos los hombres, al judío primeramente, al griego también, porque la palabra ha sido anunciada por medio de la fe y a través de la fe la recibimos, y esto es para mayor fe. No podemos quedarnos allí como enanos espirituales. Tenemos que crecer en la fe y desarrollarnos y madurar espiritualmente. El querigma de Dios para Pablo era fundamental. El capítulo 3 habla del anuncio, de la proclamación que tenían que hacer. Ellos tenían que hablar de un nuevo pacto.
que fue establecido mediante el Evangelio de Jesucristo. Capítulo 3, léalo en su casa. Un ministerio de gloria, el ministerio del Espíritu. Y Pablo dice, este Evangelio, el que fue anunciado a través de Jesucristo, es el único. No hay otro. Pablo le habla a los Gálatas y le dice, si hubiera otro que presentara un Evangelio diferente, aún nosotros, se señala a sí mismo, Gálatas capítulo 1, o un ángel, no importa quién sea, cualquiera que hable un Evangelio diferente, el tal sea anatema. No hay otro Evangelio. No es Jesucristo y María. Lo dije hace un tiempo atrás. No es Jesucristo y Mahoma. No es Jesucristo y la astrología. No es Jesucristo y tu conocimiento vano, mi conocimiento vano. Es Jesucristo. Él es la esencia del único Evangelio. No hay otro. Y ese Evangelio, en el mismo libro de Gálatas, Pablo declara que vino en el tiempo exacto de Dios, en el tiempo del cumplimiento de la promesa, en el tiempo de la plenitud del tiempo. ¿Sabías que estamos viviendo la plenitud del tiempo? Porque todo lo que ha acontecido a partir de la primera venida de Jesucristo es testimonio de que todo lo que ha sido anunciado con relación a la segunda venida tendrá su cumplimiento exacto. Y estamos en la carrera final, en la plenitud del tiempo. La única diferencia que hace entre aquel evento que corresponde a la profecía de Daniel de las 70 semanas, la primera venida, se corresponde con la semana 69 y la segunda venida con la semana 70. La única diferencia entre ambas venidas es simplemente un detalle que Dios lo hace conocer en el Evangelio, en el libro del profeta Isaías, el capítulo 61 y el versículo 2. Dios introduce entre la semana 69 y la 70 un paréntesis profético. Pero en el mismo momento en que sea manifestado aquel cuyo espíritu ya está en acción, dice Pablo, entonces el reloj profético empezará otra vez a ponerse en movimiento. La semana 70 entrará en vigencia. Estamos en la plenitud del tiempo. No esperes más. Hace unos días la hermana Mirta me decía una pregunta que le hicieron a ella: ¿por qué Jesús no viene? Y ella con mucha sabiduría le respondió: la pregunta que es fundamental tiene la respuesta exacta en lo que la hermana Mirta le dijo. Porque Dios tiene paciencia. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios tiene paciencia. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Todo tiene su límite. Porque aquel que es paciente y misericordioso también es fuego consumido. Este evangelio vino en cumplimiento del anuncio de los profetas. No fue algo que ocurrió por casualidad. Dios mostró el plan. Y esto lo hizo en el tiempo del cumplimiento para manifestar el ministerio del Espíritu que produce vida a través de aquella obra perfecta de la redención. Hoy está en actividad el ministerio del Espíritu. Ese ministerio es el que produce vida. Él es el que está encargado de la regeneración del nuevo nacimiento. Y todo esto lo hace a partir
de aquel evento maravilloso de la cruz. Así el nuevo pacto dio por finalizado el antiguo pacto que había sido establecido por la letra de la ley. Y recordemos esto, como Pablo lo enseña en el capítulo 3 de 2 de Corintios. La letra de la ley sin el espíritu, el vano conocimiento, no trae fruto. Interesante esto, porque una de las cosas que nos motiva a crecer es a buscar el rostro de Dios, y eso nos lleva a atesorar la palabra. Pero resulta que la letra sin el espíritu mata. La letra de la ley solo produce condenación y muerte. Pero el ministerio del Espíritu, en el cual la iglesia está involucrada, ese ministerio, el del Espíritu, es el que produce vida. El Evangelio es vida. Sí, querido hermano, es vida y vida en abundancia. Jesucristo lo señaló, y esto es confirmado por medio de la victoria de la cruz y la obra poderosa del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Pablo decía, este es el Evangelio que predico, anunciando la muerte y la resurrección victoriosa del Señor sobre la muerte. Este Evangelio es el que trae perdón, el que justifica, el que nos reconcilia con Dios, el que da vida eterna, y todo esto a través de la fe en Jesucristo el Señor. La fe viva proclama ese Evangelio. ¿Por qué? Porque la fe que está en acción es una fe que se alineó con la palabra viva y eficaz. Aleluya. Esa fe tiene como único fundamento la palabra del Evangelio. Es el fundamento sólido a través del cual vidas son transformadas para dar buen fruto. Por eso Pablo en el capítulo 4 habla de la necesidad que tiene el mundo de escuchar el mensaje del Evangelio. En el capítulo 3 él dio la razón. Debemos hablar del Evangelio, dando testimonio de la gloriosa presencia del ministerio del Espíritu. Pero en el capítulo 4 que hemos leído, Pablo introduce lo que luego en el capítulo 5 lo va a mostrar como el ministerio de la iglesia. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Su ministerio. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es mi tarea? La tarea de la iglesia es ser sal y luz de la tierra. Y en esa tarea, alumbrando y llevando el testimonio de la verdad de Dios, el ministerio de la reconciliación es manifestado a través del Espíritu, porque hay un deseo, un anhelo profundo en el corazón de Dios, y es que Él no quiere la muerte del impío. La iglesia ha permanecido en la tierra porque tiene una misión. Su misión es dar testimonio de la vida en Cristo y anunciar que lo opuesto a la vida en Cristo se refleja en esa verdad espiritual que el mismo apóstol Pablo señalaba, que aquel que está fuera de Dios, sin Cristo, está muerto espiritualmente, y Dios no quiere la muerte del impío. La muerte espiritual es una realidad y Dios la señala como algo que afecta directamente sobre el incrédulo. El hombre debe saber, hay una urgente necesidad
de que el mensaje del Evangelio llegue, porque el hombre debe saber que la muerte espiritual es completa separación de Dios, ahora y siempre. Y esa muerte es simplemente consecuencia de la rebelión del corazón del hombre, del pecado. Pero a pesar de todo eso, de lo duro que a veces somos, de los obstinados y tercos, Dios no es indiferente. Él se ocupó y sigue ocupándose en traer la sanidad que el hombre necesita. Dios lo busca constantemente, me busca y te busca. Si el hombre decide ignorar y echar a sus espaldas la verdad de Dios, tiene un problema. Y si permanece en esa posición sin cambios, su problema lo alcanzará en la eternidad. Por eso es tan importante dar lugar al mensaje del Evangelio. No tenemos que presumir de nada en esta vida. Si de algo vamos a gloriarnos, Pablo lo declara a los mismos corintios: sepan que en Dios Cristo nos ha sido hecho. ¿Qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención. En Cristo tienes todo. La verdad de Dios está allí, siendo un testimonio fiel de lo que el Padre ha planeado para tu vida y para mi vida. Por eso Pablo dice: el que se gloría, gloríese en el Señor. No en otra cosa, no en vanidades, no en presunciones, sino gloríese en tener una relación firme con Dios, una verdadera comunión en el Espíritu. Dios tiene un trato que no cambia. En cada tiempo Dios se mostró de una manera, pero sus tratos, su fundamento, su base ha sido siempre la misma. Cuando Israel vivía equivocado, Dios les salió al encuentro. Y ellos, para justificarse personalmente, decían, tenían un refrán. El refrán era este, Ezequiel capítulo 18, versículo 1. Los padres comieron las uvas agrias. Por favor, si me pueden traer un vasito con agua, porque mi termito tiene problemas. Los padres comieron las uvas agrias. Y los hijos tienen la dentera. ¿Qué refrán este, no? Uvas agrias son uvas que no se pueden comer, se desechan. Ese era el fruto de los padres, uvas agrias, fruto malo. Ahora resulta que, gracias, resulta que comer uvas agrias da como resultado dolor. Ahora, el dolor no lo habían recibido los padres, sino los hijos. Los padres comieron las uvas agrias y el resultado de esa uvas, a través de la acidez que tiene, trajo dolor. Dice, los hijos, dice, tienen la dentera. La dentera es el dolor de las encías, sensibles ante la acidez de las uvas agrias. De tal manera que ellos se justificaban. Y decían, el problema del juicio de Dios es que es el resultado de lo que los padres hicieron y nosotros estamos recibiendo injustamente ese pago. Ahora, lo torpe de esto es que aquel refrán, que era una vil excusa para justificarse, al mismo tiempo estaba mostrando una acusación escondida
diciendo que Dios era injusto en sus tratos. Y Dios definitivamente les responde enérgicamente. Si leen en su casa Ezequiel capítulo 18, van a ver, Dios le dice, la responsabilidad es personal. El alma que pecare, esa morirá. Y Pablo era un profundo conocedor de las Sagradas Escrituras. Sabía lo que el testimonio que Dios había manifestado al pueblo de Israel es muy valioso e importante, y es necesario que nosotros le prestemos atención a las Sagradas Escrituras, porque a través de ella hay enseñanza que nos ayuda a corregirnos, a mejorarnos y a ser edificados en esa fe que viene de Dios. Por eso es tan importante, querido hermano, que el mensaje del Evangelio llegue al corazón del hombre. Y para eso Dios ha escogido a la iglesia para transmitirlo. Pero Pablo dice, ese mensaje no puede ser dado de cualquier manera. Por eso señalaba en el versículo 2, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Le habla a la iglesia. Eres tú la señalada, le dice Pablo a la iglesia. Dios te ha escogido. Dios te ha dado una misión, pero esa misión no se puede realizar de cualquier manera. La iglesia es sal y luz, y su testimonio siempre va a mostrar buen fruto. La fe viva da testimonio de buen fruto en vidas que son transformadas. Y para que esto suceda, es necesario que la iglesia esté atenta a la palabra de vida, la que trae exhortación, la que nos lleva a experimentar esa obra de sanidad como instrumentos que son purificados y capacitados a través de la obra del Espíritu Santo y que pueden ejercer con gratitud el ministerio de la reconciliación, permaneciendo fieles a Dios. Si somos fieles al Señor, su nombre va a ser exaltado y tendremos siempre motivo para alegrarnos y gloriarnos en el Señor. Es por eso que Pablo dice, es necesario estar atento y permanecer directamente conectados con Dios a través de su Espíritu, encontrar allí en la presencia de Dios, en el Espíritu, esa fortaleza para no desmayar, aunque haya situaciones de adversidad, circunstancias difíciles, pruebas que van a venir. Pero allí, por medio de la presencia del Espíritu de Dios, seremos fortalecidos y de esa manera no vamos a desmayar y vamos a permanecer firmes y fieles al Señor. La fe viva me lleva a vivir en la verdad, porque es la verdad la que me hace libre. Hablar la verdad de Dios siempre conlleva vivir en la verdad de Dios. Y fortalecidos en el Señor, en comunión con Él, renovados en la unción del Espíritu Santo, estaremos siendo preparados, capacitados para pelear la batalla espiritual de la cual Pablo habla en el capítulo 6 del libro de Efesios. Por eso Pablo habla en este versículo 2 de la actitud necesaria. ¿Queremos ser en las manos del Señor un instrumento que traiga mayor honra al Señor y que cumpla el propósito por el cual fuimos colocados aquí en la tierra como iglesia? Necesitamos experimentar
aquello que Pablo dice necesario en la vida práctica. Antes bien renunciamos. Eso significa desprenderme de todo aquello que no corresponde a la fuente de mi llamado. ¿Saben que esto es muy importante? Renunciar a lo vergonzoso y oculto, eso honra a Dios. En el libro de Tito, el capítulo 2, y en el versículo 14, Pablo dice, quien se dio a sí mismo, hablando de la obra de Jesucristo, manifestada a través del Evangelio, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Ahora ese pueblo propio tiene algo que lo identifica. ¿Cómo termina la frase de ese texto? Ese pueblo propio es un pueblo celoso de buenas obras. El celo del hombre destruye, pero el celo que Dios coloca en el corazón del hombre a través del Espíritu, ese celo purifica, perfecciona y trae afirmación y establecimiento de una vida en Dios. Dios quiere un pueblo comprometido con el Evangelio. Un pueblo que sea celoso de buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las que Pablo señala allí en Efesios capítulo 2, de Efesios versículo 10. Las que Él preparó para que anduviésemos en ellas. Para eso debemos prepararnos con la ayuda del Espíritu Santo. Y quiero que sepamos, iglesia, que los miércoles venimos a orar y cerrar un tiempo de ayuno, buscando aquí en este lugar el rostro de Dios para interceder, para clamar al Señor por su obra en nuestro corazón y en el corazón de cada uno de los hermanos. Y estás cordialmente invitado. Cuando respondemos a Dios, mostrando sujeción a Él y a su palabra, Dios nos enseña a permanecer enfocados en Él en todo tiempo y en cualquier circunstancia, porque hay algo que a Dios le importa. Tu vida y mi vida para Dios es muy importante. Dios te ha mirado desde el momento en que te encontró por medio de la cruz. Jesucristo es la esquina de la historia, en la cual Dios tiene una cita con el hombre. Y cuando allí Dios me encontró y te encontró y pudimos encontrar definitivamente a Dios, Él quiso mostrar que en su plan y diseño hay un propósito que es fiel, verdadero y es eterno. Y en ese propósito Él ha dispuesto que la fe viva sea el camino a través del cual yo pueda conocer y tener discernimiento. Porque si algo Dios anhela sobre todas las cosas es que podamos crecer y madurar espiritualmente. Por eso Pablo habla en los versículos 3 y 4 de los peros o circunstancias que debemos reconocer en la tarea de la reconciliación. Y eso implica discernimiento. Y una de las cosas que dice Pablo es de que el Evangelio todavía está encubierto. Y acá habla de algo que representa en verdad
un tema profundo. ¿Por qué? El Evangelio, Pablo dice, es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Sin embargo, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, el mismo Pablo dice que el Evangelio está encubierto entre los que se pierden, los que han sido cegados por el Dios de este siglo, los que permanecen en incredulidad. Esto nos enseña que si vamos a cumplir la misión que Dios nos ha encomendado, tenemos que entender que vamos a enfrentar una batalla espiritual. Y el soldado que va a la batalla se prepara. Debemos estar preparados en continua dependencia de Dios, porque es necesario que sepamos identificar, teniendo discernimiento, quién es el Dios de este siglo, pero sabiendo además que el corazón del hombre es engañoso, es rebelde y permanece incrédulo. La palabra enseña que el hombre no es una víctima inocente de la obra de Satanás, sino que él es responsable y ha contribuido en esa obra que de una manera muy sutil y astuta realiza el maligno. El hombre ha contribuido a través de la dureza de su propio corazón. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, la palabra dice así: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es tremendo. Pero hay algo aquí que Pablo destaca. Un gran adversario, el Dios de este siglo. No se utiliza esta forma de denominar a Satanás en ningún otro lugar de las Escrituras. Pero el pensamiento es semejante en otros pasajes. Por ejemplo, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30, donde Jesús habla del príncipe de este mundo, el cual nada tiene en mí. Efesios, capítulo 2, versículo 2, habla del príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos habla de que ese ejército espiritual de maldad es un ejército muy abundante. Está formado por principados, potestades, gobernadoras tinieblas, huestes espirituales de maldad. Pero también dice 1 de Juan capítulo 5 y versículo 19, que a causa de la fe genuina, esa fe viva que habita en el corazón del Hijo de Dios, somos de Dios. Y sin embargo, hay algo que nos separa del mundo entero, que está bajo el maligno. Pero la iglesia es de Dios. ¿Cuál es la conclusión de todo esto que Pablo señalaba? Satanás está activo, querido. Es un enemigo poderoso, pero solo puede cegar a los que no creen en Jesús, el Cristo, como su Señor. Y quiero detenerme acá en esta expresión para llevarles a un tiempo de meditación y reflexión personal. Quizás alguno que está aquí ha pasado por una experiencia difícil y eso le ha llevado a sentirse muchas veces frustrado, como fuera del plan, habiendo intentado muchas maneras, habiendo hecho lo que creía que era conveniente. Sin embargo, no ha encontrado los frutos, no ha visto el avance. Muchas veces, sin que lo podamos advertir, no lo hemos notado. Sin embargo, el Dios de este siglo
se mueve con mucha astucia para cegar la mente y poner un velo. Eso puede suceder, y sucede en verdad. ¿Saben cómo nos damos cuenta? Por los frutos. Eso puede suceder y sucede en verdad. ¿A causa de qué? De que la fe ha sido solo un asunto de la mente, de guardar la palabra sin vivirla, sin experiencias en Dios. Y como consecuencia, el enemigo, que es astuto, aprovecha la ocasión para poner un velo y no advertir aquello que en el proceso de Dios está significando la oportunidad de un evento de cambio y de transformación en el cual la vida del Evangelio fluye sin obstáculo. Déjame decirte esto. Lamentablemente, tengo que decir esto y hablar la verdad. El que está aquí adelante, cualquiera que está aquí adelante, al mirar el rostro, puede confirmar si la palabra cae en un corazón abierto. Lamentablemente vemos eso, lo notamos. Y quiero decirte, querido hermano, quizás no es tu caso, pero es importante conocerlo. Si me molesto, si interiormente me siento molesto o indiferente a la palabra de Dios que me confronta y que me está llevando a recibir luz sobre un asunto en el cual me he equivocado, he tomado una posición errónea, si me molesto, debo entender que tengo una necesidad espiritual. Esa necesidad espiritual me debe mover inmediatamente a volver a Dios, abrir el corazón a su palabra, recibir la verdad de Dios que me ofrece salvación y poner definitivamente, sin atajos, sin excusas, poner definitivamente la confianza en Jesús como mi Señor. Si eres mi Señor, significa que eres mi amo. ¿Escuchaste? Significa que eres mi dueño. Significa que Él puede hacer con mi vida lo que Él quiere. Y si puedo poner mi confianza en Jesús como mi Señor, también puedo descansar en lo que Él hizo por mí y por ti. Por eso necesito rendir mi vida al Señor Jesucristo. Y rendir mi vida al Señor Jesucristo significa perseverar en buscar a Dios. No buscar cuando a mí se me da la gana. No buscar cuando me sobra el tiempo. No buscar cuando de pronto me siento iluminado porque en mi alma hay una sensación de gozo. No. Allí juega un rol fundamental la fe viva, la que no está anclada en mis pensamientos, ni en mis emociones, ni en mi voluntad, sino que solamente está anclada en Jesucristo. Por eso Pablo le decía a los colosenses: si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, y esto lo vamos a hacer de la misma manera en que hemos venido al Señor. ¿Cómo venimos al Señor? Recibiendo la fe, la cual nos llevó a conectarnos con el corazón de Dios. Y en esa fe permanecer. ¿De qué manera? Dice Pablo: arraigados
Esa fe tiene raíces profundas que están así envolviendo a aquel que es la cabeza de la iglesia, la principal piedra del ángulo, la roca de tu vida, el escudo de tu salvación. La fe tiene que estar así anclada. Muchos que no han entendido esto, como dice el apóstol Pedro, han tropezado. Muchos han tropezado. Tomaron a la ligera. No lo tomaron en serio. Lo tomaron livianamente. Creían que era un juego. Hasta que la brecha abierta entre él y Dios generó un mover que trajo perturbación, quebrantamiento, dolor y tristeza. Pero ese es el momento en el cual está diciendo, es un tiempo de cambios, querido. Dios no quiere la muerte de nadie. Y es interesante que Pablo mismo es el ejemplo exacto de lo que necesitamos hacer. Un hombre tan usado por Dios. En sus principios era un obstinado perseguidor de la iglesia, teniendo un profundo conocimiento de la Sagrada Escritura. Nadie conocía mejor que Pablo el antiguo pacto. Mas, sin embargo, iba en contra de Dios, porque la palabra de Dios estaba a sus espaldas. Pero cuando se encontró con Cristo, la luz del Evangelio resplandeció, y él no pudo evitar caer quebrantado y humillado, recibir por la fe la revelación de que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Este poderoso ejemplo nos debe alentar a no desmayar y a permanecer en constante búsqueda de Dios para reconocer los tiempos. Aleluya. Entendido el tiempo. ¿Sabías? Si no escuchaste al principio que estamos en la plenitud del tiempo, necesitamos ser entendidos en los tiempos. Y debemos nosotros reconocer cuál es el lugar que nos toca como iglesia. Pablo nos enseña. Creí, por tanto hablé. Pero si creí, significa que viví. Y si viví, significa que en mi vida Cristo es una constante realidad. No depende de mis emociones. No depende de un tiempo en el cual en medio de la alabanza podemos sentir algo que nos mueve el alma. No, habla de una relación verdadera y profunda en el Espíritu con Dios. ¿Qué es necesario para esto, querido hermano? Estoy terminando. Para ir a la mesa del Señor. Debemos permanecer en el espíritu de la fe. El espíritu de fe es el que debe unirnos para estar en esa búsqueda de Dios, viviendo la fe, confesando la fe y dando testimonio a muchos. Creí, por tanto, hablé. Amén. Internaliza esta verdad de Dios, querido hermano. Yo te aseguro que te va a hacer mucho bien. Si no has entendido esto y todavía no has tenido la capacidad de comprometerte con esta verdad espiritual, si lo atrapas, si lo haces propio, el Espíritu Santo va a estar trabajando en tu vida
para llevarte a una experiencia de transformación donde Cristo será lo que verdaderamente importa. Y termino la misma manera que empecé este mensaje. Que la confesión de fe en Jesucristo como Señor de nuestras vidas sea una lámpara que permanezca encendida en tu corazón y en mi corazón, desde el inicio y hasta el final de este nuevo año 2025, con un propósito de parte del cielo, del corazón de Dios, y es que nuestro testimonio pueda bendecir a muchos. Amén. El desafío es, querido hermano, que al finalizar este año veamos una iglesia duplicada en número de lo que quiere dar gracias a Dios. Y en ese testimonio de bendición a favor de aquellos que están así en el camino, esperando ser alcanzados por la gracia de Dios, sea ocasión, ese testimonio de fe por el cual hablamos y hablamos de las maravillas del Señor, del Evangelio de gloria de nuestro Señor Jesucristo, sea la ocasión para que la gracia de Dios obre en salvación, y a través de esa obra sobreabunden las acciones de gracias hacia Dios por medio de muchos. Amén. Le invito a estar en pie, querido hermano. Aleluya. Sé que el tiempo ha pasado, pero era importante compartirles esto. Yo quisiera poner delante de Dios cada una de nuestras vidas. Presentar a Dios la petición de tu corazón y mi corazón. Estar pronto para soltar todo aquello que en el camino muchas veces nos detuvo. El llamado de Dios es a correr la carrera con paciencia. No pierdas el tiempo en otras cosas. Dale lugar a lo que verdaderamente importa y es relevante. Jesucristo es la razón del Evangelio en el cual Dios ha traído vida y vida en abundancia. Aleluya. Gracias te doy, Padre, por este tiempo que podemos compartir como iglesia, reunidos alrededor de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú renueves el ánimo, la fortaleza espiritual y física en cada uno de mis hermanos. Y tú le des el valor en esa fe que viene de ti, Padre. Ese valor que nos hace, Señor, superar dificultades, superar valles de pruebas, adversidades, poniendo nuestra mirada en ti, a fin de no desmayar. Señor, yo te ruego que tú te glorifiques. Tú sabes, Señor, la necesidad de cada uno. Tú has estado hablando de una manera personal. Algunos, Señor, lo han entendido. Otros quizás no pudieron darse cuenta. Pero gracias a Dios, porque la obra de tu Espíritu Santo es fiel. Y al corazón contrito y humillado,
tú no lo desprecias jamás. Padre bueno, en esta mañana nos presentamos delante de ti, pues anhelamos, Señor, ahora hacer un acto de fe, de esa fe viva en la cual ponemos en acción tu palabra. En esa fe, Señor, hoy queremos acercarnos a tu mesa. Espíritu Santo, ministranos con ese poder sanador y purificador que es tu misma presencia, obrando, Señor, en vaso de barro. Señor, gracias, porque tú sigues mirándonos en amor y en compasión. Tus actos de bondad son nuevos en esta mañana. Y Señor, en tu nombre y por tus méritos en aquella cruz, hoy, Señor, disponemos este tiempo de nuestra vida para honrarte y agradarte, Señor, siendo fieles en acercarnos a tu mesa. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú, Señor, seas obrando en cada vida, en cada corazón, a fin de que esta obra preciosa, que a través de tu palabra, tú, Señor, estás trayendo a conocimiento, sea llevado, Señor, a cumplimiento en nuestras propias vidas, y seamos, Señor, en tus manos un instrumento precioso para uso honroso, en el cual tú, Señor, eres exaltado. Haz, oh Dios, que tu presencia en nuestras vidas nos lleve a ser hombres sabios, sinceros, sencillos, con un espíritu noble que nos sustente, y dispuestos, Señor, para darte el lugar que te pertenece. Tú eres el Señor, y nuestra vida, Señor, la rendimos delante de ese trono magnífico de gloria. Gracias te doy, Padre. Oro junto con mis hermanos en el nombre de Jesucristo el Señor, para que en esa obra preciosa del Espíritu Santo tú nos permitas ahora compartir con gozo, con paz, este tiempo de celebración alrededor de tu mesa. Oramos en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.